Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Soy Pablo Veloso y vamos a hablar acerca de los Puranas. Los Puranas son un tipo de escritura que hay en la India que su nombre significa antiguo, Purana, antiguo, y simplemente son recuentos de normalmente vida de reyes santos de la India, de reyes que han hecho cosas así positivas, obviamente no los que simplemente hacían la guerra, vidas de avatares, es decir, de aquellos que son encarnaciones divinas que descienden a la tierra, que han hecho, que han dejado de hacer, que les pasó, avatares. También de genealogías de personajes santos y eventos de dioses interaccionando con los hombres. Esto, los Puranas, podríamos decir que es como la mitología griega. Entonces nosotros tenemos los grandes mitos griegos, Zeus, Atenea, Ares, qué sé yo, Hermes, Plutón o Hades. Bueno, todos estos dioses interaccionaban y lo hacían de una manera muy semejante a la propia, a la nuestra, y por eso eran muy entendibles, muy asequibles. Bueno, la mitología de la India es similar y nos cuenta, a veces son historias pero sumamente parecidas, y de hecho uno puede encontrar que dioses hindúes tienen un gran parecido con dioses griegos. Esto es porque normalmente hay una teoría que dice que están los indoarios, es decir, que hubo como oleadas de razas que llenaron Europa y Asia, y entonces tuvieron cosas en común, y por eso hasta los dioses eran en común. Por eso cuando hablamos de la mitología y de los Puranas, estos Puranas que hay 18 principales, como el Bhagavata Purana, que es el más grande y completo, que también se le llama Srimad Bhagavatam. Luego está el Linga Purana, también muy grande, el Shiva Purana, el Vishnu Purana, el Devi Purana, el Ganesha Purana. Cada dios tiene el suyo y es como que cuenta la historia desde o destacando a ese dios en particular. Entonces, ¿de qué nos hablan los Puranas? Bueno, nos hablan de lo que pasa en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana, pero con historias muy entretenidas, muy llevaderas, que se repiten de padres a hijos, que normalmente en la India, como estas historias, como todo texto hindú, están escritas en versos, en slokas. Estos versos pueden ser entonados. La entonación que tienen normalmente es casi siempre la misma. Es una especie de, por ejemplo, no sé, Brahmarpanam Brahmahavir Brahmanya Brahmanahutam Brahmaivate Nagantavyam Brahmakarma Samadhina Brahmapanasrastu. Es decir, esa cadencia lo aplican a todo. Así resulta más fácil. Entonces, eso que recité era del Bhagavad Gita, por ejemplo. Entonces, de esa manera, la sabiduría se va trasladando de padres a hijos y se traslada de una manera que uno quizás ni se entera. Porque una característica de las parábolas, de los cuentos, de las fábulas, es que transmiten una verdad, pero de forma parabólica. Es decir, en lugar de ir recto, como harían los Upanishads y diciendo tal cosa es tal cosa, la parábola dice, bueno, había una vez un hombre que era muy bueno y se encontró con fulanito que le dijo, mira, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y el hombre en un momento dudó, pero luego dijo, es decir, uno no acaba de saber a qué va todo esto, aún al acabar la historia. Y gracias a que uno no puede saber a qué va, es que uno está desprevenido y la historia le entra al corazón. Entonces, como siempre digo, los Puranas no son propios de la India. Todas las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, las historias del Corán y la tradición, los hadices de la tradición musulmana, o todas las historias
de cualquier tradición religiosa, los budistas, todos ellos tienen historias como las fábulas de Esopo, porque son la manera de trasladar fácilmente de uno a otro una información, de no olvidarla, de entretenerse, porque de ahí nacen obras teatrales que se hacen en la India, de ahí nacen el kirtan o el canto de estas cosas que se mezclan normalmente también con el teatro. Entonces hay una representación a veces anual, hay fechas de fiestas. Entonces todo esto se inserta mucho en lo popular. Por eso los Puranas son más masivos que los Upanishads. ¿Cuánta gente lee y profundiza en los Upanishads, que son textos de profunda sabiduría? Mucha menos gente que la que profundiza en los Puranas, porque los Puranas obviamente son algo fácil, entretenido, le gustan a los niños. Los niños les encanta porque son historias, las repiten, juegan a juegos haciendo yo soy Krishna, tú eres fulanito, vamos a jugar que peleamos y yo te venzo. Es decir, Puranas encontramos en todas las religiones. Y no se trata de elegir, no es que uno deba decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo con los Puranas? ¿Me quedo con los Itihasas? ¿Me quedo con los Vedas? ¿Me quedo con qué? No, en realidad todo ello es como una sinfonía que habla a distintas partes de nuestro ser. Es bueno leer textos u oír textos de profunda sabiduría como los Upanishads, pero a veces pecan de demasiado secos, de demasiado serios. Entonces ahí uno tiene ganas de escuchar una historia de Krishna y lo que le pasa, o de Shiva y Parvati, y todo eso va llenando el corazón. Entonces, en nuestra tradición cristiana, por ejemplo, lo encontramos ahí con las parábolas de Jesús, con las vidas del rey Saúl, el rey David, de héroes como Sansón, tal como en Grecia existían héroes como Hércules o como Teseo, y también reyes como, no sé, el rey Midas o el rey Agamenón, y cada uno con su historia y nos enseñan cosas, tal como Homero nos contaba en sus grandes epopeyas. Para pensarlo. Hasta la próxima. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.